Bien, hasta ahora hemos visto cómo calcular el límite de una función cuando x tiende a cierto número. Y en el caso de que los límites laterales, es decir, el límite por la izquierda y el límite por la derecha coincidan, podemos decir que el límite existe. Sin embargo, no siempre es así. Entonces, hoy vamos a platicar de cuándo podemos decir que un límite no existe. Bueno, pues un límite no existe justamente cuando sucede todo lo contrario. Es decir, cuando los límites por la izquierda y por la derecha no coinciden. Y vamos a poner como ejemplo el límite de la función 1 dividido entre x cuando x tiende a 0. Si lo vemos desde el enfoque numérico, aquí tenemos una tabla de valores, podemos observar que a medida que x se aproxima a 0 por la derecha, ¿verdad? Valores superiores al 0, la función 1 entre x empieza a crecer y a crecer y a crecer, ¿verdad? Si dividimos 1 entre 1 da 1, 1 entre 0.5 da 2, 1 entre 0.1 da 10 y así sucesivamente, ¿verdad? Va creciendo y creciendo y creciendo el valor de la función, 1, 2, 10, 100 y 1000. En cambio, si x tiende a 0, pero ahora por el lado de la izquierda, es decir, menos 0.5, menos 0.1, menos 0.01, es decir, valores negativos que cada vez se vayan acercando más al 0, me doy cuenta que la función se va haciendo cada vez más negativa. Menos 2, menos 10, menos 100, menos 1000. Entonces me doy cuenta que estos números que están aquí, 1, 2, 10, 100, 1000, van aumentando, 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 aumentando y no parece que vayan a disminuir en ningún momento, sino que la tendencia sería aumentar y aumentar y aumentar sin límite alguno. Y entonces diríamos que este límite es un límite que va hacia infinito positivo, mientras que si x tiende a 0, pero ahora por el lado de la izquierda, es decir, menos 0.5, menos 0.1, menos 0.01, etc., entonces estos números, menos 2, menos 10, menos 100, menos 1000, parece ser que van ahora hacia infinito, pero hacia infinito negativo. Entonces, tendríamos que decir lo siguiente. Tendríamos que decir que el límite de la función 1 entre x, cuando x tiende a 0 por la derecha, es infinito positivo. Mientras que el límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda, de 1 entre x, es infinito negativo. Y claramente infinito positivo y negativo no son lo mismo, entonces tendríamos que decir que por lo tanto el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de 1 entre x y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de esa misma función, estos dos límites son diferentes. Y cuando dos límites no coinciden por izquierda y por derecha, entonces decimos que el límite no existe. Tenemos entonces que decir que el límite cuando x tiende a 0 de 1 entre x, este límite no existe. Y hay que declararlo así. Hay que ponerlo con estas palabras. El límite no existe. Hay una película que ven mucho los jóvenes, los adolescentes, que en español creo que se traduce algo así como Chicas Pesadas, en donde me parece que la protagonista ahí ya casi al final de la palabra dice algo así como el límite no existe. Bueno, pues la próxima vez que vean la película, fíjense mejor en lo que están hablando, porque la chica pues parece que está en una clase de cálculo y se refiere justamente a esto, es decir, a que el límite lateral por la izquierda y por la derecha no son el mismo.
entonces el límite de una función no necesariamente tiene que existir. En este caso se declara la inexistencia de este límite. Eso es en forma numérica, pero se puede ver también claramente en forma gráfica. Si nos acercamos al cero aquí, ¿verdad? Al cero en la X, tenemos dos maneras o dos caminos para acercarnos a este cero en forma gráfica. Para acercarme al cero gráficamente por el lado de la derecha, no hay otra ruta más que por aquí, por estas flechas que vienen sobre esta curva, ¿verdad? Esta doble curva, esta hipérbola, es justamente la gráfica de la función 1 entre x. Y la única forma en que puedo acercarme al cero en la x por el lado de su derecha, pues tiene que ser mediante esta curva. Y curiosamente, mientras más cerca estoy del cero en la x, más va subiendo y subiendo y subiendo la función. De tal manera que este límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, este límite de aquí, que es infinito positivo, este límite se refiere justamente a esta tendencia de estas flechas. Es decir, mientras más cerca estoy del cero en la x, la función va dirigiéndose sin duda alguna hacia el infinito positivo. En cambio, si trato de acercarme al cero, pero ahora por el lado izquierdo, ¿verdad? Por el lado de la izquierda del cero, que sería como por estos valores negativos, entonces lo haría mediante estas flechas. Así es como x tiende al cero, pero ahora por el lado de la izquierda del cero. Y cuando eso sucede, claramente estas flechas van bajando, bajando, bajando y se van dirigiendo claramente hacia el mismísimo infinito negativo. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de esta función está representado justamente por esta situación, por estas flechas. El límite de 1 entre x cuando x tiende a 0 por la izquierda es infinito negativo. Y entonces llegamos a la misma conclusión, que el límite por la izquierda y el límite por la derecha son diferentes. Por lo tanto, tengo otra vez que declarar que el límite no existe. Pero ¿qué sucede si trato de hacer esto en forma algebraica? Es decir, reemplazando el valor al cual tiende la x. Si tratamos de hacerlo en forma algebraica, haríamos algo así, como decir, bueno, pues el límite cuando x tiende a 0 de 1 entre x sería igual a, bueno, pues vamos a reemplazar este 0 en esta x, y entonces me quedaría pues 1 dividido entre 0. Pero 1 entre 0 no está definido. Ahora, esta indeterminación 1 entre 0 es una indeterminación más grave, más seria, más profunda que la indeterminación 0 sobre 0 que habíamos visto en otros límites. Porque esas indeterminaciones 0 entre 0 había manera de sortearlas, había manera de esquivarlas y de quitar tales indeterminaciones utilizando factorización. Pero aquí ¿qué hago? ¿Me echo a llorar? ¿Qué hago? Aquí no puedo factorizar nada. ¿Cómo simplifico? ¿Cómo factorizo? ¿Pongo de otra manera 1 entre x de tal manera que quite la indeterminación? Pues simplemente con la pena, pero no se puede. Entonces, en estos casos, cuando queda constante dividida entre 0, la discontinuidad que se tiene ya no es un hueco. Recuerden que en otros límites, cuando nos quedaba 0 entre 0, la discontinuidad era debido a un hueco, como a un hoyo ahí en el camino de la función. Pero esta es una discontinuidad más grave. Aquí ya no es un hueco, aquí es una zanja. Y esa zanja es esta asíntota.
el eje Y, que en este momento está funcionando como una asíntota vertical y que está haciendo que se desvíe la función para este lado y para este otro. Entonces decimos que hay una discontinuidad, pero ya no de hueco, sino una discontinuidad, así se llama, de asíntota. Una discontinuidad de asíntota en X igual con 0. Y eso va a suceder cada vez que algebraicamente, a la hora de reemplazar, nos quede como una constante que no es 0, dividida entre 0. ¿Listo? Bueno, pues esto es una probada de lo que significa que un límite no exista. Y tan tan.